Muy buenos días, amado. Un gusto de verlo en este domingo 4 de abril del año 2021, que para el mundo cristiano, para mí, para todos los que son hijos de Dios, a través del mundo celebramos, ¿no? Esta es una convención simplemente el 4 de abril. Si fue exactamente, no sabemos. Pero más importante que la fecha es el hecho mismo que haya sucedido y que es la resurrección de Cristo. Y en verdad, la resurrección de Cristo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, es la piedra angular, ¿no? Cuando ustedes se construyen una casa, naturalmente, ustedes le piden a las personas que construyen que busquen el mejor, ¿cierto?, lugar del cimiento, ¿no? Finalmente no se ven las bases, usted está preocupado de la casa donde va a vivir, pero los fundamentos que no se ven a veces son tremendamente importantes. Es lo que sostiene la casa, ¿no? Que uno podría asimilarlo entonces a cómo uno construye la casa, sobre qué principio está construyendo su vida. Entonces, uno de ellos es la persona de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, es el fundamento de nuestra fe, es lo que lo sustenta. Y dentro de la vida de Jesucristo está la resurrección. El domingo pasado hablamos de la entrada de Jesús a Jerusalén en su última semana de vida, antes de ir a la cruz. Y recalcábamos que este evento no era un evento fortuito, ocasional, espontáneo, sino que era parte del plan que Dios tenía. Y leíamos en un pasaje ahí en la Biblia que dice que el tiempo se había cumplido, porque a Jesús varias veces quisieron matarlo, pero en la Biblia siempre se hace referencia a que pero aún no era su tiempo. Entonces, el tiempo de Dios, eso nos indica que Dios tiene control sobre el tiempo. En este caso era de Jesús, pero también Él tiene control de la humanidad. Aunque uno vea todo lo que ve, Dios sabe lo que está pasando y Dios tiene el control. Bueno, no vamos a entrar en ese tema y vamos a tener un momento de oración antes de ir a la palabra de Dios con una corta reflexión sobre este tema tan hermoso que es la resurrección de Cristo. Amado Dios, en esta mañana, con alegría, Padre amado, una vez más recordamos estos pasajes en el Evangelio que nos muestran detalles de tu resurrección. Señor, queremos afirmar esta verdad en nuestra vida, volverla a poner en nuestro fundamento, lo que le da sentido a nuestra fe. Y no solo sentido para vivir la vida aquí, sino nos da un sentido por la eternidad. Bendito Dios, te pido por todos los que están escuchando este mensaje y queremos alegrarnos, Señor. Y oramos por aquellos que aún no creen, ¿no? Que no tienen a Jesús como su Salvador y su Señor y lo han puesto como fundamento en su vida. Oro por ellos, Señor, también en esta mañana. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los 4 evangelios mencionan la resurrección de Jesús. Yo les sugiero que lo lean. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando digo evangelio. Y cuando digo evangelio estoy diciendo buenas nuevas, buenas noticias. Y a mí me impresiona mucho, también le invito a que lo lean Juan, en el capítulo 13, por ejemplo, cuando Jesús entró a Jerusalén, Él estuvo una semana junto con sus discípulos y también desarrollando y predicando, obviamente, el mensaje que Él vino a dejar. Arrepiéntanse, crean en mí, yo soy el Hijo de Dios, yo les voy a perdonar sus pecados para que ustedes tengan acceso al Padre y pasen a ser entonces hijos de Dios, ¿no? O sea, Dios dejó muy claro el plan y cómo podemos salvarnos, ¿no? Así el capítulo 13 de Juan le decía que ya en Jerusalén Jesús tiene este evento tan bonito en que le muestra, quiere dejar en sus últimas palabras, en sus últimas acciones, aquí en la tierra, Él quiere dejar grabado, pero así con fuego, no solo en la mente, sino en el corazón de sus discípulos. Varias veces Jesús lo dijo, yo debo ir a Jerusalén y tengo que morir. Y Él lo predijo muchas veces. Veamos solamente aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo, es del 21 al 28. Ahí dice, Jesús predice su muerte. Le leo la primera parte.
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Bueno, y ahí hay un diálogo con Pedro también, ¿eh? Estoy leyendo ahí en Mateo, capítulo 16, del 21 al 28, ¿no? O sea, Jesús no solamente sabe, en Mateo capítulo 24 también dice, bueno, destruyen este templo y yo lo volveré a construir en 3 días. Y todos se rieron de él porque dijeron, bueno, este templo se demoró 60 años en construirlo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Bueno, se está refiriendo a él mismo. Vale decir, él tenía conciencia de su misión, ¿no? Y del propósito de Dios que tenía para unir a Dios con el mundo. Entonces, el capítulo 14 de Juan también es muy bonito porque ahí se menciona de cómo Jesús consuela a sus discípulos, ¿no? Vale decir, él estaba consciente de que los discípulos, frente a la partida de él, sus discípulos se iban a poner tristes, se iban a desconcertar, no iban a saber qué hacer. De hecho, así fue, todos como que arrancaron, ¿cierto? Cuando Jesús fue crucificado. Recuerdan a Pedro también, que se fue ahí a calentar en el fuego, que no era el fuego de Jesús, sino que era otro fuego, ¿no? Y tratando donde negó a Jesús también. Bueno, aquí en el capítulo 14 Jesús consuela a sus discípulos, ustedes lo pueden leer. El capítulo 15 de Juan, por ejemplo, habla también de que era importante mantener, perseverar en seguir a Jesús, en obedecerle, y él habla de la vid verdadera. Él pone un ejemplo muy bonito, que seguramente mientras caminaban ellos, Jesús siempre usaba objetos o el ambiente a objeto de traer una enseñanza espiritual para sus discípulos. Ahí habla entonces de lo importante que no podemos dar fruto si estamos separados, ¿cierto? Separados del árbol. Sería loco. No, ¿es cierto? Las manzanas y todas las frutas crecen porque están recibiendo del tronco la savia, ¿cierto? La fuerza para crecer y madurar. Bueno, él puso el ejemplo en este caso de la vid, la uva, la vid y los pámpanos. El capítulo 16 también deja Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz y le dice, bueno, yo me voy, pero voy a enviar a alguien, la promesa del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y el capítulo 17 también termina ahí cuando Jesús ora, ¿no? Ora por él mismo, por lo que va a pasar ahora, el sacrificio, y también ora por sus discípulos y también ora por los que van a creer. Y ahí por los que van a creer estoy yo, por ejemplo, y todos los que son cristianos en el mundo, que a través del tiempo el mensaje del Evangelio se ha ido transmitiendo de generación en generación y muchos han alcanzado la salvación. Bueno, solamente algunos pensamientos al respecto. En primer lugar, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, porque ahora celebramos la resurrección, pero todo tiene, la obra de Jesús está ahí. Pero yo puedo desconocerla, yo puedo mirarla de lejos y celebrar, incluso ir a la iglesia, ¿cierto? Ir a una fiesta. Los católicos, ya sean protestantes, evangélicos, están celebrando, pero celebro ese momento, pero siempre estoy de lejos mirando esta obra total de Dios, que en este caso estamos celebrando hoy día la resurrección. Entonces hay que dar un paso para que esta obra de Dios sea mía. No es instantánea. Yo no aplico la esperanza, la salvación que Dios me da simplemente por el hecho de haber nacido en el mundo, ¿no? Tú puedes ser una creación de Dios, pero no eres hijo de Dios, sino hasta que tú crees en la obra de Dios, de amor, te la apropias y vives en obediencia bajo la dirección del Espíritu Santo en tu vida. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿cierto? Y es la única puerta. O sea, no hay otro camino. Tú no entras por la ventana, ni por el techo, ni por la chimenea. No, aquí dice, los que vengan y quieran tener salvación tienen que entrar por mí. Creer. Y Jesús lo dijo muchas veces. ¿Sí? Nadie va al Padre sino por mí.
Por lo tanto, la muerte de Jesús, déjeme solamente mencionarlo y vamos a algunos puntos de la resurrección. En primer lugar, la muerte de Jesús estuvo bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Permítame aquí leer en Juan capítulo 19, no lo voy a leer todo, capítulo 19, donde está la sentencia. Voy a leer el versículo 11. Mire lo que dice 19:11 de Juan. No tendrías, dice, ningún poder. Esto le está diciendo a Pilato. A Pilato le está diciendo, ¿cierto? Y niegas a hablarme, le dijo Pilato, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Eso lo dijo Pilato a Jesús, ¿no? Pilato estaba tratando de salvar a Jesús de la cruz, pero mire lo que dice el 11, no tendrás ningún poder sobre mí si no te lo hubiese dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Bueno, ahí se está refiriendo a Judas. Pero dice que tú puedes hacer lo que quieras, pero este es el plan de Dios. Es verdad, uno dice Pilato fue malo, los judíos también, los romanos lo crucificaron, pero sepamos de que Dios en su omnisciencia sabía y era necesario este plan. Por lo tanto, número 1, la muerte de Jesús estuvo bajo el control de Dios. Número 2, la muerte de Jesús fue por nosotros. Porque Jesús no tenía pecado, ¿no? Ese fue el objeto de la cruz. Es por mí. Entonces yo debía haber estado ahí. Y esto ustedes lo pueden leer ahí mismo en el capítulo 19, del versículo 16 adelante, hasta el 24, ¿no? Vale decir, la obra de Dios que diseñó para rescatar a la humanidad a través de Jesús es para la humanidad. Y cuando digo la humanidad es para cada persona, para ti y para mí. Yo no me puedo salvar por otra persona, ¿no? La salvación es individual, es una experiencia espiritual que Dios la pone en nuestro corazón y creemos en esta verdad. En tercer lugar, sobre la muerte de Jesús completó la obra de salvación. En el mismo capítulo 19 de Juan, déjeme leer versículo 28 al 30. Dice lo siguiente, no podemos entrar en tanto detalle, pero déjeme decirle, después de esto, cuando la muerte de Jesús, cuando Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Es que interesante, para que se cumpliera la Escritura, ¿se fijan que no es algo que haya sucedido al azar? ¿No? Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todo este plan de Dios estaba diseñado. Y después se fue cumpliendo tal como lo dice la Escritura. Y tal como Dios lo determinó, finalmente. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja, el vinagre la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, dicen otras versiones. Todo se ha cumplido, vale decir, la obra de la salvación está hecha. Eso es lo que dice Juan 19, 28 al 30, en esta parte. Toda la Escritura está mencionando y menciona que la muerte de Jesús completó el plan de Dios para salvación. No hay nada más que agregar. Ya lo sabemos, lo conocemos a través de la Escritura. No necesitamos otra revelación, porque en Cristo ya está, es todo consumado. Cuando Jesús dijo consumado es, quiso decir que la obra necesaria para la salvación, el plan redentor de Dios, se completó. Estar completo o completado o consumado significa que no había nada más que hacer o agregar a lo que Él había hecho. Ahora, esto a veces nos parece un poco imposible, ¿no? Siempre pensamos que hay que pagar por las cosas. Estamos en un mundo
aquí de carne y hueso y siempre pensamos de que hay que pagarlo, ¿no? Y de hecho todo lo que compramos tenemos que pagarlo o todo lo que queremos. Pero la salvación, fíjese, es por gracia y es gratuita. Tal vez muchos, por eso mismo, muchos lo desechan, ¿no? O sea, yo lo único que tengo que hacer es apropiarme en un acto de fe de la obra de Cristo en mi vida. Gracias, Señor, porque tú pagaste mi pecado, tú pagaste mi desobediencia con Dios. Yo caminaba lejos de ti, pero ahora quiero caminar contigo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Esa es la obra. Conclusión en esta parte de la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, aunque llevada a cabo por soldados romanos bajo la autoridad de Pilato, como lo sabemos, fue el plan de Dios. La muerte de Jesús completó en su totalidad la obra de salvación. No hay nada que debas hacer, que deba hacer yo para ganar la salvación. Jesús pagó el precio por ti y por mí. El perdón de tus pecados es posible porque Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Y la segunda parte entonces, allí en el capítulo 20, en verdad, desde el verso 3 al 29, no lo vamos a leer todo, pero lo menciono, ustedes lo pueden leer, ¿no? La resurrección. La resurrección es la que al final le da el sentido y el gran fundamento a nuestra fe, a la vida cristiana. Y nos da una esperanza no solo aquí en la tierra, sino que por la eternidad. Recuerdo cuando Jesús dijo, o Juan 3:16, cuando estaba en este diálogo con Nicodemo, Juan capítulo 3, y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Y eso no está señalado solamente ahí en Juan, en muchos pasajes. Está hablando de que cuando uno muere, nuestra alma no muere. Los hijos de Dios cuando mueren van a Dios, dice la Biblia, ¿no? Ahora, ustedes seguramente, y este es un tema de esperanza y es crucial. Fíjense, ¿qué sería de la vida? Y muchos lo creen así, que simplemente que cuando uno muere todo termina. Pero según la Biblia no hay una aniquilación del alma, no lo hay. Van a decir, ahí no termina todo, sino que hay vida después de la muerte física. Eso está en la Biblia, en muchos pasajes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde tú pasarás la eternidad? Y basado en Juan 3:16, y ustedes siguen en el capítulo 17, dice, aquellos que lo recibieron no serán condenados. O sea, no, serán condenados, ¿cierto?, al infierno eterno. Pero aquellos que no creen ya han sido condenados. Por lo tanto, esto es crucial, es la vida de la gente. Pasar con Dios eternamente o pasar lejos de Dios, lo que va a significar, obviamente, según la Biblia, un sufrimiento eterno. Eterno. Ahora, yo no te estoy metiendo miedo, estoy hablando simplemente el plan de Dios, que está aquí en la Biblia, ¿no? Y lo hago con todo amor, para aquellos especialmente que no han creído, no han buscado a Dios. Tal vez este puede ser un tiempo de buscarlo. En primer lugar, digamos, sobre la resurrección. La tumba vacía es una prueba justamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 3 al 10, ahí nos relata esto. Cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba donde Jesús había sido enterrado, se sorprendieron al encontrar la tumba vacía, ¿no? Ustedes saben que la tumba se sellaba con una tremenda piedra, además habían guardia. ¿Recuerdan ustedes que trataron de sobornar, ¿cierto?, de cambiar la historia, contar otra historia? Esto parece increíble, pero desde los inicios el hombre tratando, ¿cierto?, de buscar artimañas para esconder la verdad a veces. Y eso quisieron hacer, pero no pudieron. La evidencia era tan grande que verdaderamente al final, obviamente, muchos supieron y vieron a Jesús que había resucitado tal como Él lo había dicho. Si yo te pregunto ahora, ¿tú crees en Jesús? Tú me dices que sí, ¿cierto? La otra pregunta, ¿tú crees que Jesús era el Hijo de Dios?
Bueno, ahí a lo mejor algunos dicen que no, que fue un hombre, simplemente, bueno, yo creo, y los que creen dicen, bueno, él es el Hijo de Dios, enviado por Dios. Entonces él después también dijo, ¿cierto? Yo voy a resucitar. Bueno, ¿le creemos o no le creemos? Ahora, él lo dijo. Para mí él es digno de confianza, porque todo lo que dijo lo cumplió. Y además no solo lo dijo, sino que lo demostró cuando dijo que él tenía poder. Entonces, la tumba vacía de Jesús es una evidencia de esta resurrección de Jesús. Dios el Padre resucitó a Jesús, su Hijo, de entre los muertos. La muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio aceptable a Dios Padre por los pecados de toda la humanidad. Recordemos que la característica de Jesús no tolera el pecado, la desobediencia, la maldad, no lo tolera, ¿no? Él es santo, 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 como dice la Biblia. Entonces, yo no podía simplemente acercarme a Él en mi condición humana. Pero ahora, a los que creen en Jesús y aceptan su mensaje, ¿cierto? Dios nos ve a través de Jesús, ¿no? Él es nuestro abogado, dice otro pasaje en la Biblia. Si yo me presento, muero, ahora en un rato más muero, yo voy a la presencia de Dios y Dios me pregunta, ¿y quién eres tú? ¿Qué mérito has hecho? No, yo no hice ni un mérito, Jesús lo hizo por mí, pero yo puse mi fe en Jesucristo. Y ahí va a estar en el libro de la vida, ¿no? Qué lindo, hermano, para los que mueren. Dios el Padre entonces resucitó a Jesús. La tumba vacía es la prueba de que la nueva vida en Jesús está disponible para todos. En segundo lugar, la resurrección de Jesús, Jesús resucitado es la prueba. ¿Y por qué digo esto de Jesús resucitado es la prueba? Porque muchos lo vieron, ¿no? Después de su resurrección, Jesús se apareció por primera vez, dice la Biblia, a María Magdalena, en el huerto de Getsemaní. Abrumada María por el dolor, por la muerte de su amigo, quien ella creía que era el Mesías, se paró ante la tumba angustiada y lloró abiertamente. Cuando Jesús pronunció su nombre, supo que el hombre era Jesús. Ha resucitado, está vivo. Ella conocía la voz de Jesús. Pero qué lindo cuando Jesús, ¿cierto?, dice su nombre, ¿no? Dice su nombre. Ha resucitado. María conocía tan bien a Jesús que no se dejó engañar. Inmediatamente fue, dice que salió corriendo a avisarle a los demás que Jesús había resucitado según Él lo había prometido. Y recuerdan ustedes, Jesús una vez que resucita, hay pasajes muy lindos, hay detalles en todos los evangelios, cuando están todos los discípulos un poco en expectativa o con dolor o recordando o incluso con miedo, y Jesús se presenta delante de ellos, ¿no? Estaban las puertas cerradas, Jesús apareció en medio de ellos, comió con ellos y habló con ellos. Todos sabían que era Jesús, que había vuelto a la vida. No había duda. Incluso ustedes recuerdan, ¿no? El caso, y este sería como el tercer punto, los creyentes son una prueba viviente. Los creyentes que lo vieron y los creyentes en el día de hoy. Yo cuento con un poder especial, no porque sea yo o sea un pastor, no, es porque Dios me lo ha dado cuando yo paso a ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, el tercer punto que mencionábamos dentro de este tremendo tema de la resurrección, ¿no? La resurrección de Cristo. Primero, la tumba vacía. Estamos tomando de base aquí el capítulo 20, versículo 3 al 10. El capítulo 20 me estoy refiriendo. Número 2, Jesús resucitado es la prueba también. Vale decir, muchos lo vieron, escucharon su voz. Y Tomás, le llamó el caso en el último punto, los creyentes son una prueba viviente. Y en este caso estoy hablando como ejemplo de Tomás. Déjeme leer aquí en el capítulo 20, versículo 24 al 29.
dice lo siguiente: Tomás dice, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Eso ya lo habíamos mencionado. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas de mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Bueno, hay un dicho por ahí que dice ver para creer, como Santo Tomás. Bueno, a eso hace referencia. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Una semana. O sea, hacía una semana que Tomás verdaderamente tenía muchas dudas. Como las puedes tener tú también, ¿no? Y no está mal, ¿no? Pero Jesús después le dio pruebas. Mire, ustedes conocen el relato, pero disfrutemos de él. Y dice: y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes, shalom, ¿no? Esta palabra en hebreo que significa la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí. Bueno, Jesús sabía que estaba dudando Tomás, ¿no? Tomás no fue necesario que le dijera. Jesús conoce nuestro corazón, conoce tus propias dudas. Bueno, Jesús le dijo: ven, coloca tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, hasta el 29 voy a leer aquí del capítulo 20 de Juan, desde el verso 24. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amados hermanos, una de las cosas más grandes es la fe. Pidámosle fe a Dios, porque estos eventos pasaron hace 2000 años, pero sin embargo tienen validez y vida hasta el día de hoy, para toda la humanidad. Entonces, permítanme concluir con este pasaje maravilloso de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, esto es Jesús, ¿cierto? Es la muerte de Lázaro. Solamente voy a leer el versículo 25 y 26 del capítulo 11. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Aquí se está refiriendo a la muerte física. Pero para el creyente, para el que cree, dice: el que cree en mí vivirá. Bueno, es decir, cuando uno se acerca a este Jesús resucitado y lo trae como Señor y Salvador de su vida, tú no vas a morir nunca. En palabra de Jesús lo estoy diciendo, ¿no? Cuando dice: el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es interesante porque le dice a Marta, a una de las hermanas de Lázaro, porque Lázaro, Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos y eran muy amigos de Jesús. Pero Jesús, fíjense que ya en lo que él era, porque él tenía conciencia de dónde venía, porque muchas veces le dijo: yo no hago mi voluntad, sino hago la de mi Padre. De mi Padre he venido, ¿cierto?, para entregarle este mensaje. Él, por supuesto, al tomar la forma humana, de alguna manera se autolimitó. Ahí hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios se hizo pobre, ¿cierto?, al humanarse, al autolimitarse, digámoslo de esa manera. Pero sin embargo era Dios mismo también. Y él dice: el que cree en mí vivirá. Eso significa que Jesús es vida eterna, porque él resucitó. Bueno, aquí todavía no había muerto, pero él lo sabía. Imagínense de qué nos apropiamos cuando creemos en Jesús, en el Jesús resucitado. Nos apropiamos de las promesas de Dios, y una de todas sus promesas es la vida eterna. Ahora, ustedes han asistido seguramente a funerales. A mí me tocaba en mi vida asistir a muchos funerales. Y he asistido a funerales de que son algunos creyentes y otros que no son creyentes. Y yo veo una tremenda diferencia. Una tremenda diferencia en las familias, ¿no?, que cantan, alaban al Señor y dicen: bueno, está con el Señor. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Normalmente lo que hacemos nosotros es que todas las personas que mueren
decimos, bueno, está con el Señor. Pero eso depende de la decisión que haya tomado aquí en la tierra. Hebreos dice que está determinado que el hombre muera una vez y de esto viene el juicio. Vale decir, la decisión, o tú determinas dónde pasará la eternidad, no cuando muera o después que muera. No, según la Biblia lo tomas aquí en la tierra, hoy, mientras tú estás vivo. Y es tu decisión. Pero Dios te va a rodear con su amor. Y Él quiere que tú te acerques a Él. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo estas palabras a los discípulos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estos versos son algunos de los más pasajes maravillosos que nos hablan de esta promesa maravillosa de Dios. Estas palabras de Jesús están destinadas a brindar consuelo. Porque mire lo que le dice Jesús a Marta, que había muerto Lázaro. ¿Crees esto? Y esa es la clave. ¿Crees tú de que yo soy la resurrección en la vida y que Lázaro, aunque esté muerto, está vivo? Bueno, nosotros sabemos que lo resucitó en carne y hueso. Él volvió a vivir, pero después volvió a morir otra vez. O sea, él murió 2 veces, ¿no? Pero como creía él en Jesús, obviamente él no murió espiritualmente hablando. La resurrección de Jesús es un hecho y todos los que ponen su fe en Él tenemos la promesa de la vida eterna. Concluyendo, la realidad de estos versículos también puede ser una realidad en tu vida. En Juan 20:29, ¿qué dice Juan 20:29? Déjeme leerlo. Juan 20:29 dice, pero porque me has visto, has creído. Aquí estamos con Tomás otra vez. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús le dice que todo el que cree en Él es bienaventurado, es feliz, doblemente feliz. Somos bendecidos con una nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida incluye el perdón de los pecados, de nuestros pecados, y la promesa de la vida eterna en el cielo con Jesús cuando muramos. Tu funeral y mi funeral no tiene que estar lleno de agonía y desesperación. Y aquí está la diferencia entre los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Yo recuerdo la muerte de mi padre, ¿no? Y también tengo la muerte de un hijo. Ahora, él era creyente, claro que me dolió, pero él creía en el Señor. Y cuando yo miraba su ataúd ahí, en verdad, yo lo toqué varias veces, pero interiormente yo sabía que él no estaba ahí, que él estaba con el Señor, porque él creía en Él. Lo mismo que mi padre añoraba morir, decía, él amanecía cada mañana y decía, Señor, ¿todavía me tienes aquí? Ya quiero irme, Señor, contigo. Eso era lo que él creía. Y eso es lo que Jesús prometió. Y él creía lo que Jesús prometió. Bueno, nuestro funeral puede ser un tiempo de paz y de esperanza, debido a lo que Jesús, ¿cierto?, ha hecho por mí. Por eso cuando uno es cristiano, la muerte en verdad empieza a perder sentido, ¿no? De alguna manera. Bueno, no para los que quedan vivos. No, simplemente transitamos hacia la vida que Dios nos dará en la eternidad. Esta nueva vida es posible cuando ponemos nuestra confianza en el Cristo resucitado. Y la pregunta que le hizo Jesús, ¿cierto?, a Marta, ¿crees esto? Y ahí está la clave. Yo voy a orar y terminar con una oración en este día para que, si tú no crees, Dios te permita creer y coloque en tu corazón esta verdad, que es la resurrección de Cristo y lo que es lo que le da sentido a nuestra fe hasta el día de hoy. Ha resucitado. Y por eso tenemos una esperanza maravillosa. Por eso tenemos una buena razón de nuestra esperanza para la eternidad. Oremos.
Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por estas verdades tan grandes. Hay tantos detalles que conmueven, Señor, mi corazón. Sabiendo, Señor, de cómo tú te preocupaste, cómo tú te relacionaste, Padre amado, en tu ministerio aquí en la tierra, cuando estuviste aquí en la tierra. Sin embargo, Señor, hoy día yo quiero aplaudir, darte gracias, Señor, porque en ti se cumplió todo el plan de Dios perfectamente. Y gracias a ese plan, Señor, nosotros ahora tenemos acceso para tenerte como Padre en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres el sumo sacerdote, el mejor sacerdote, el mejor puente a través del cual nosotros podemos reconciliarnos contigo. Señor, si alguno de los que está escuchando todavía tiene dudas, yo te pido que tú sigas trabajando en su vida, que pueda abrir su corazón y su mente a estas verdades espirituales, pero concretas, Padre amado, que tú demostraste hace 2000 años atrás, pero sin embargo tienen una vigencia hasta el día de hoy, para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús. Señor, adoramos a un Dios vivo, y por eso te damos gracias hoy, porque tú resucitaste, Padre amado, y nuestra fe hoy día es el fundamento más maravilloso que tenemos de todo lo que creemos, porque tú estás vivo. Servimos a un Dios vivo, creemos en un Dios vivo, vivimos por un Dios vivo, y la muerte no tendrá señorío sobre nuestra vida. Gracias, Padre. Y yo te pido que esta verdad llegue también a todos aquellos que no la tienen. Intercedemos por nuestros hijos, por nuestros esposos, esposas, aquellos que no creen, Padre amado. Y trae, Padre amado, tu paz también a la vida de cada uno de nosotros, en todas nuestras necesidades que tengamos en el día de ahora, en este tiempo. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Un gusto haber estado en este domingo, 4 de abril. En verdad, cada domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Algún día vamos a hablar de eso también, de por qué nos juntamos el domingo y no el sábado. Algunos lo hacen el sábado. Es importante, pero a mí no es tan importante. No determina tu salvación si tú te juntas el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo. Bueno, lo hacemos el domingo porque recordamos que Jesús resucitó el domingo, que es el primer día de la semana. El primer día de la semana, no el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Que el Señor les bendiga, un abrazo fuerte y que el Señor traiga bendición en sus vidas. Adiós.